está? Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, antes de hablar sobre temas estrictamente económicos, presupuestales, quería una opinión de su parte sobre esto último que está ocurriendo en estos momentos en los ministerios de Economía justamente y de Vivienda. Intervenciones de la Fiscalía y DIVIAC en parte de investigaciones sobre presuntos actos de corrupción cometidos supuestamente, repito, por funcionarios públicos que pedían coimas a alcaldes y gobernadores. ¿De qué manera se puede fortalecer a su criterio esta verificación, ¿no?, para que no ocurran este tipo de actos en el aparato público y específicamente el Ministerio de Economía? Sí, no, he escuchado con sorpresa porque creo que nunca ha habido un operativo de esta dimensión. Digamos, siempre ha habido colaboración del Ministerio de Economía con las investigaciones fiscales que se han seguido a lo largo de los años, pero nunca un operativo de esta dimensión. Entonces entiendo que se trata de un acto que ocurrió a partir del 2018 sí. y creo que se tiene que investigar, ¿no?, hasta las últimas consecuencias, ¿no? Yo creo que no hay espacio para la impunidad en el país, por más que sea el MEF o cualquier otra entidad pública. Y es preocupante sobre todo cómo la corrupción se extiende, ¿no?, en todo el aparato público. Hablamos de gobiernos regionales, municipales, ahora hablamos de ministerios, en fin, hasta Palacio de Gobierno. Sí, no, yo creo que eso es un tema estructural, urgente en el país. Creo que el fallo del día de ayer del Tribunal Constitucional es positivo porque le da nueva vida a la reforma del servicio civil, porque lo que se requiere es personal más idóneo y una carrera pública y no funcionarios que roten con tanta facilidad y que estén a merced, digamos, del mandatario de turno, el gobierno de turno. Entonces, creo que avances en esa materia, que han tomado mucho tiempo, creo que es una opción a tener una solución estructural a este problema endémico en el país. Señor Castilla, usted ha sido ministro de ese ministerio. ¿A quién corresponde en el ministerio el control de ese tipo de actividades delictivas? Sabemos que es muy difícil, que es un ministerio grande y está establecido a nivel nacional, pero ¿qué línea de jerarquía hay para detectar, si fuera posible, casos de este tipo, que de una manera sistemática y a lo largo de varios años hayan funcionarios orgánicamente comprometidos con una red que fraguaba la atribución de obras públicas en nuestro país? Buenos días, Fernando. Buenos días, yo creo que hay que distinguir una cosa importante, que el Ministerio de Economía es un ministerio rector, no es un ministerio ejecutor de obras, sino establece los parámetros en los sistemas de presupuesto, de inversiones, de contrataciones, y los responsables son las entidades que licitan, que ejecutan, en este caso los gobiernos regionales, locales, las entidades públicas. Entonces, eso es en términos de las responsabilidades normativas. Ahora, en la práctica se pueden dar estos esquemas. Yo creo que lo que toca es seguir el debido proceso e investigar. Y la responsabilidad de detectar esto le corresponde a la Contraloría General de la República. Hay una oficina de control interno en el MEF y hay oficinas de control interno en cada una de las entidades públicas. Entonces, depende de ellos detectar ese tipo de comportamientos. Yo me imagino que debe haber algún tipo de indicio que ha hecho que la Fiscalía tenga esta autorización de allanar el local del MEF. Pero reitero, esto nunca ha ocurrido de esta magnitud en la historia que yo recuerde del Ministerio de Economía. Bueno, yendo al tema de la coyuntura económica, ¿cómo está, señor Castilla? El tema que tiene que ver justamente en toda la discusión, además ayer han tenido la reunión en Palacio de Gobierno después de todas las idas y vueltas, los representantes mineros con el presidente Castillo. ¿Usted está más tranquilo después de las posiciones erráticas que han habido en el Ejecutivo respecto al tema minero? Usted acaba de escribir un artículo el día de hoy en Gestión donde habla del doble rasero en la mirada que hay respecto a la minería formal versus la minería informal, ¿no? Mónica, buenos días. A ver, tranquilo en la mañana, ¿no? Porque usualmente la tranquilidad dura poco, porque los mensajes son bastante erráticos. Estamos lamentablemente en un momento de altísima incertidumbre política. Pero a ver, respecto al tema del sector minero, creo que a esta altura del partido ya se debería saber cuál es el nuevo marco tributario. Y creo que estando ya 1 de diciembre, esto es insólito que una propuesta que ya venía anunciándose hace mucho tiempo todavía no se sepa, ¿no? Y esto lo que alimenta es a una serie
decisiones de poner inversiones en compás de espera. Y la verdad, si usted me pregunta a mí, yo creo que en el tema de tributación minera no hay mucho espacio. El régimen que se modificó hace 10 años funciona. Ahora, respecto a la pregunta del foco en el sector formal, esto es un mal endémico que también tenemos, porque hay mucha fijación en regular y sobreregular a la actividad formal del país, y el Estado brilla por su ausencia respecto a las actividades informales, en la minería y en todo tipo de actividad productiva. Entonces, creo que el llamado de atención debe ser que se fiscalice, pero todas las actividades, porque no puede haber un país dual como estamos teniendo, una economía de los regulados y aquellos que están al margen de la ley. En el artículo al que ha hecho referencia Mónica Delta, usted pretende desvirtuar 3 mitos que, según usted, afectan la percepción de la minería formal y las relaciones con las comunidades y la minería no informal. El primer mito es que la minería contamina y debe ser vedada en las cabeceras de cuenca. Usted sostiene que esta afirmación es falsa. Explíquenos por qué, por favor. Mire, yo creo que la minería y cualquier tipo de actividad que tiene una afectación sobre el territorio puede tener una externalidad negativa, pero lo importante es que la minería formal cumpla sus programas, sus PAMAs, sus EIAs y las normas para efectivamente evitar que cualquier tipo de contaminación se dé. Y el punto es que la actividad informal no tiene ningún tipo de regulación y la actividad formal tiene la regulación de la OEFA o SINARMIN. Entonces, pretender crear una zona de exclusión en la cabecera de Cuenca, donde está toda la cordillera básicamente del país, digamos, no se condice con este doble estándar que la minería formal se le trata de evitar, digamos, porque puede contaminar el origen de los ríos que están en los Andes, y no hay ninguna evidencia que esto sea así, y no hay ninguna definición formal. Entonces creo que tiene esto más que ver con ideología, con dogmas, que con evidencia científica al respecto, Fernando. Y el otro mito habla de que en realidad la renta minera no se ha traducido en beneficios para la población. Yo creo que esto es parcialmente cierto, pero eso no responde necesariamente a una actividad, digamos, de las empresas que explotan estos recursos. Esto depende de la incapacidad de los gobiernos locales y regionales, que son dueños absolutos del canon y no han sabido traducirlas en bienestar de la población. Es insólito, Mónica, que aquellas regiones que tienen más recursos por canon y regalías son las que tienen los índices de pobreza más elevados en el país. Y esto debe llevar a una reflexión sobre la descentralización y la efectividad que está tenido en el país. Señor Castilla, otro tema. Usted habló justamente del Tribunal Constitucional en el comienzo de su intervención. Ayer el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el paso de trabajadores CAS a los regímenes laborales 728 y 276, pero ha resaltado en su resolución el tema de la meritocracia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y sobre todo en estas medidas, como el tema del CAS, que fueron aprobadas en el anterior Congreso. Yo creo que esto confirma el rol del TC de actuar como una especie de Senado de que controla los excesos del Congreso. Y esto me parece que es muy oportuno porque le da un nuevo respiro a una ley que estaba moribunda, ¿no? Hace 8 años se aprobó la ley del servicio civil y los candidatos más idóneos a entrar a este régimen voluntario eran precisamente los servidores CAS. Ahora se le da un nuevo respiro, una nueva oportunidad. Pero siempre hay de cal y de arena, ¿no? Por el otro lado, se ha declarado que se puede llevar a cabo la negociación colectiva de sueldos sin tener ningún tipo de límite presupuestario. Ajá. Y eso, en mi criterio, es inconstitucional porque significa un descontrol potencial del recurso del uso del erario público. Entonces, creo que si bien por el lado de la meritocracia esto es positivo, por el lado de perforar, el orden presupuestario, ahí todavía tenemos un problema si probablemente el garantismo del tribunal ha impedido que declare también fundada ese pedido de inconstitucionalidad que presentó el gobierno anterior. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Luis Miguel Castilla. Gracias por lo que nos ha dicho respecto de servir y de la necesidad de introducir meritocracia en la función pública, y también por las explicaciones que nos ha hecho sobre minería basadas en el artículo que usted ha publicado hoy en el diario Gestión.
Muchas gracias y muy buenos días. Vamos a los titulares de la hora, son las 9 en punto, y antes de retornar a ampliación de noticias.